Buenos días, hermanos. Buenos días. Es un placer verles a todos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y es un placer que todos estemos aquí y voy a invitarlos a que se pongan de pie y saquen su Biblia. Vamos a leer el Salmo capítulo 8 y vamos a empezar nuestro servicio. ¿Todos están listos? Sí. Y dice así, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Cuando atraviesa las sendas de los mares, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vamos, ¿por qué no me acompañas a dar gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar aquí, por la vida que nos da? Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad de poder estar aquí, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos bendecirte por la soberanía tuya, Señor, por todo lo que tú haces, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Padre Santo, porque aún, Señor, Padre Santo, nos bendices cada día, Señor. Aunque, Padre Santo, a veces pecamos, Señor, tú, Señor, aún así perdonas todo pecado, Señor, en la obra perfecta de tu Hijo. Gracias porque hemos sido perdonados, Señor. Hemos sido cambiados, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y ahora venimos a este lugar, Padre Santo, para bendecirte, Señor, y darte las gracias. Porque tu gracia, Señor, se ha extendido a cada uno de nosotros, Señor. Y nos has dado vida, Señor, en Cristo. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor, que me hace estar aquí, Señor, y llena de alegría mi corazón, Señor, sabiendo que, Padre Santo, merecía juicio, Señor, mas sin embargo, tú has derramado vida eterna sobre cada uno de nosotros. Te queremos bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no dispones tu corazón a alabar a nuestro Dios?
la exaltación.
Te voy a pedir que abras la Biblia. Nomás te voy a leer tres versículos en Filipenses capítulo 1. Y después vamos a orar y dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos daba. ¿Ya están listos? Y dice en el verso 9: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún y más en ciencia, en todo conocimiento. Verso 10: para que aprobéis lo mejor, al fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto y de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Te voy a pedir que me ayudes a orar Señor, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor, que vamos a llevar a cabo, Señor, el tiempo de dar, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, y sabemos que cada día, Señor, que abunde nuestro amor, Señor, y que podamos aprobar lo mejor, Señor, para ti, Señor, y todo lo que sea, Señor, sea para la gloria y alabanza tuya, Padre Santo. Y sabemos que tú no nos dejas, Señor, siempre proveer, Señor, lo necesario, Padre Santo, por tu buena voluntad, Señor. Te agradezco, Padre Santo. Te pido por cada hermano también, Señor, que tú lo bendigas, Padre Santo, con toda la bendición, Señor, de lo alto, Padre Santo. Y que seas tú, Señor, que provees, Señor, si alguno estuviera pasando necesidad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Amén. Te voy a pedir que atrás tenemos la cajita y ahí puedes ofrendar. Y también te quiero dar unos anuncios. Dice, el próximo domingo no tendremos clase a las 9. Y el 1 de mayo, a las 6 p.m., junta de miembros. Y también tenemos grupos en los martes de 7 a 8, donde el hermano Arimando y su esposa, y los jueves a las 7 y 8 p.m., a las 7, de una hora completa, y donde el hermano Bren y Bexy, para que puedan llegar. Y si el 6 de mayo, clase de mujeres también, recordándoles. El próximo domingo, 24 de abril, a las 12 p.m., conoceremos a Isaac y a Claudia, por videollamada en WhatsApp, para que se puedan quedar y puedan conversar un rato con ellos. Y también ahora tenemos el último ofrenda para los hermanos Isaac y Claudia. Lo que puedan dar, me lo pueden dar a mí. Gracias. Vamos a darle el paso al pastor David. Buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos reunidos una vez más para reconocer a nuestro Señor. Ustedes saben que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacemos solo en la fecha. Obviamente ahora este fin de semana es la fecha cuando regularmente se celebra la resurrección de nuestro Señor. Estuvimos el viernes aquí en el edificio celebrando, ¿verdad?, su muerte. Y hoy día nos toca celebrar su resurrección o recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No pretendí ir a otro texto que hablar acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, porque se acomoda muy bien el texto de Hechos, capítulo 20, del versículo 1 al 12, para que podamos hablar de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y para que podamos hablar un poquito de qué significa la Pascua, porque creo que se pierde el significado. A veces no entendemos de dónde viene y por qué se celebra. Ustedes saben que en este país se hace la celebración de los huevecillos de plástico. Ahorita tú vas a mirar todas las tiendas ofreciéndote esos huevecillos de plástico para que vayas y los compres.
Y nosotros sabemos que no tiene nada que ver con huevecillos de plástico, ¿verdad? Los niños se divierten y juegan con eso, pero obviamente para muchos es nada más una ocasión para hacer negocio. La Pascua significa mucho más que eso y tiene que ver con la muerte del Hijo de Dios y la resurrección que Él efectuó hace tanto tiempo ya y que sigue teniendo significado y sentido para muchas personas. Te pido que te ubiques en Hechos capítulo 20, versículo 1, y voy a leer hasta el 12 y después tomo un tiempo para orar. Y vea tu Biblia, por favor, si la tienes ahí, vea la Biblia. Y dice de esta manera, versículo 1 en adelante. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó ahí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Y ahí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso, y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Voy a orar. Padre, muchas gracias nuevamente por traernos, Señor, a este lugar, por poner el deseo en nosotros. La Escritura dice que tú pones tanto el querer como el hacer. Y gracias, Señor, por permitirnos estar juntos en el día de hoy, celebrando, Señor, lo que es muy conocido, Señor, en muchas partes del mundo como la Pascua. Gracias, Señor, por recordarnos que nuestro Señor Jesucristo resucitó con un propósito muy específico. Te pedimos que a través, Señor, de esta porción de las Escrituras, tú puedas, Señor, despertar no solamente el deseo para escuchar, pero también para obedecer lo que vamos a aprender. Señor, que estas palabras, aunque fueron escritas ya hace mucho tiempo, inspiradas por tu Espíritu, te pedimos que puedan tener sentido para nosotros, Señor. Que adquieran significado, Señor, y que puedan ser también de motivación para que vivamos, Señor, de una manera donde te podemos honrar y te podemos glorificar. Yo te pido que mis hermanos estén atentos, Señor, y que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, como los de Berea, que escudriñaban para ver si estas cosas eran así como Pablo les predicaba. Gracias, Señor, por este tiempo que nos traes a tu palabra. Queremos recibirla con mansedumbre, Señor, y queremos obedecer lo que aprendamos hoy, Señor. Amén. Tal vez escuchaste esta historia o tal vez no, pero hubo una ballena, le llaman en español ballena asesina. Ese tipo de ballena que es manchada con blanco y rojo, blanco y negro. Y se han dicho muchas cosas de estas ballenas asesinas a tal grado de que por el tamaño que tienen y por la agresividad que tienen, aún los tiburones blancos les tienen miedo. Porque a veces los superan en tamaño y regularmente cazan en manada. Pero estaba leyendo una historia de una ballena asesina que se llama Tilikum. Parece que ya murió, estuvo en varios parques, esos parques acuáticos que le llamamos en español. Y ustedes a lo mejor tuvieron la oportunidad de estar en algunos de estos shows de las ballenas, donde está un instructor con la ballena y pues es asombroso, ¿verdad? Lo que esta ballena hace con el instructor, muestran demasiada inteligencia.
en un sinnúmero de actividades, de destrezas que pueden ser tan obedientes como los delfines y como los perros y como cualquier otro animal que es bien entrenado. Aún también como no sabía esto, pero también hasta los puercos pueden ser bien entrenados, hermanos, por si no sabía. Regularmente un puerco puede ser tan entrenado igual que un cachorro, que un perro. Pero lo curioso de esta ballena Tilikum es que cuando la raptaron de su familia o la cazaron y la arrebataron de su familia del océano, era muy pequeña y obviamente los que invirtieron dinero para que cazaran a la ballena, su interés era hacer dinero, ¿verdad? Negocio. Y se convirtió en una atracción muy interesante esta ballena juntamente con otras más. Y lo interesante es que aunque era felicidad y gozo para muchos niños y para muchas familias, de repente comenzaron a tener accidentes con esta ballena. Al grado de que a lo mejor usted escuchó en las noticias hace muchos años donde mató a uno de sus instructores, el mejor, yo creo que sería uno de los mejores instructores que ha habido. Ella era una mujer y entonces la mató, y no fue el único caso, hubo bastantes casos, solo que los noticieros no van a transmitir mucho de esto, o lo van a querer hacer, pero si hay personas que están interesadas en que su negocio no se les venga abajo, pues van a tratar de defenderlo lo mejor que se pueda. Entonces, lo que sucedió con esta ballena, hermanos, es que mató a varias personas. Y todavía no saben explicar por qué, si fue por el cautiverio o si simplemente es un comportamiento natural en este tipo de ballenas, que de repente nomás, ¿verdad?, se les bota la canica, como decimos, o por instinto naturalmente lo hacen. Y lo que era mucha fiesta para esta gente, pues se convirtió en tristeza. En este texto que yo te voy a estar presentando y exponiendo es un poquito a lo opuesto. Vamos a ver una historia de una tragedia en esta porción, y lo que era una tragedia se va a convertir, ¿verdad?, en una fiesta, en gozo. Aquí es totalmente lo opuesto. Con esa ballena fue al revés. Hubo gozo al principio y se convirtió en tragedia. Pero quiero enseñarte que a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que a veces parece tragedia se convierte en gozo y se convierte en fiesta. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. No quiero despegarme de lo que pasó la semana pasada con Demetrio. Para los que estuvieron aquí, si recuerdan a Demetrio es un hombre que influencia a un grupo de hombres y que terminan en el teatro ofreciendo una especie de adoración a Diana, una adoración falsa, una adoración, ¿verdad?, idolátrica. Y tanto los incrédulos como los creyentes tienen una tendencia natural a batallar con su propia idolatría. Y curiosamente, después de ese capítulo, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, hay una diferencia muy notoria. Lo que era un orden y caos en el teatro con Demetrio y con toda esta gente que está adorando a Diana, eso se torna y se convierte en algo diferente. Y es lo que vamos a encontrar. Veamos al versículo 1. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pablo se encuentra, ¿verdad?, en Éfeso. Él va a pasar a retirarse. Su intención de él es llegar a Jerusalén. Su intención era estar en Jerusalén para el tiempo, ¿verdad?, de la Pascua. Pero vamos a poder entender a través de esta sección que él no va a lograr su objetivo, se va a atrasar. No va a alcanzar a estar en Jerusalén para el tiempo de la Pascua. Él está en Éfeso y tiene que agarrar un viaje en barco para regresar otra vez a la región de Macedonia, que son las iglesias que ha fundado. En este caso, Berea, Tesalónica. Ahí tenemos la región, ¿verdad?, de Macedonia. Y después lo vemos que él viaja a Grecia, donde es la iglesia a los corintios, o la iglesia en Corinto. Él vuelve a hacer este recorrido con la intención de que cuando termine él en Corinto, él pueda regresar a Jerusalén, pueda agarrar un barco desde el puerto, cerca de Corinto, que es Cencrea, y pueda viajar hasta Jerusalén. Ese es el plan, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que él no va a llegar para el tiempo de la Pascua a Jerusalén. Por lo que va a suceder aquí, no va a alcanzar a llegar. Pero me pareció interesante que en el caso de Demetrio, la semana pasada, él juntó a un grupo de personas y se convirtió en una revuelta. El contraste con Pablo en el versículo 1 es que Pablo manda a llamar a los discípulos de Éfeso. Ve la diferencia entre Demetrio y Pablo.
puede hacer un excelente contraste en estos dos capítulos del 19 y el 20. Pablo manda a llamar a los discípulos y dice que los exhortó. Te pido que mires el versículo 1 y el versículo 2 y vas a encontrar la palabra exhortación 2 veces. ¿La miras ahí? Ahí está 2 veces. Entonces la diferencia entre Demetrio y Pablo, Demetrio causa un alboroto por su idolatría. A diferencia de con Pablo, Pablo causa una unidad entre los discípulos. Él convoca a los discípulos y una vez que los tuvo juntos en Éfeso, antes de partir para Macedonia, dice que los exhortó. En el versículo 2 vemos que ya viaja a Macedonia, y en Macedonia también otra vez, ¿verdad? Después de recorrer esas regiones, también los exhortó. Y después de exhortar, ¿verdad?, a los macedonios, que en este caso incluía, ¿verdad?, a los de Filipos, a los de Tesalónica y a los de Berea. ¿Recuerdan eso que lo hemos visto en capítulos anteriores, semanas pasadas? No solamente exhortó a los de Éfeso, sino exhortó también a los de Tesalónica, a los de Filipos y a los de Berea. Por todas partes donde él ya ha predicado el evangelio y se ha levantado una iglesia, hemos visto que Pablo siempre regresa para exhortar a los discípulos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros hablamos de verdadera adoración a Dios, involucra mucho la exhortación y el discipulado. Pablo se pasó su vida predicando el evangelio y se pasó su vida exhortando a los discípulos. Si nosotros no queremos ser como Demetrio, necesitamos entender la importancia de la exhortación en la vida cristiana. Esta palabra la hemos explicado en varias ocasiones. Exhortar, la palabra en el original significa cuando yo me paro al lado de alguien y lo animo en su vida cristiana. Dependiendo de cómo esté la situación de la persona, ¿verdad? En ocasiones, si la vida de la persona es un desorden y yo le quiero ayudar, lo que yo tengo que hacer es, ¿verdad?, venir, acercarme a él y en amor confrontarlo, ¿verdad? En amor. Lo confronto para ayudarle a que él salga de su vida de pecado por alguna área de pecado particular que le esté viviendo. Yo lo exhorto a que salga de ese lugar y a que pueda vivir en obediencia a Dios abandonando su pecado. También esta palabra se utiliza como cuando alguien se encuentra triste, como cuando nosotros perdemos a alguien, a un familiar muy querido. Y pareciera ser, ¿verdad?, que nada puede consolar a la persona. En ocasiones también exhortamos cuando vamos a la persona y le podemos dar, ¿verdad?, esperanza a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso también es exhortar. Y entonces la palabra exhortar domina esos 2 versos, es lo que más domina esta sección, ¿verdad? Y por eso te puedo decir que creo que la intención de Lucas, inspirado por Dios, era hacer una especie de contraste entre Demetrio y el desorden que causó Demetrio y lo que Pablo está haciendo con las iglesias. El mundo trata de lograr unidad, pero nada más lo único que logra es una especie de revuelta. Y están emocionados siempre y cuando sigan obteniendo el ídolo que están buscando. Pero una vez que no tienen ese ídolo que están buscando, entonces viene la ira, la agresividad y la respuesta pecaminosa. Pero contrario a Pablo y los discípulos, ¿verdad?, podemos ver una verdadera adoración. Quiero partir al siguiente versículo, versículo 3, de Hechos capítulo 20. Pablo deja la área de Macedonia y va a Corinto, donde el evangelio ya ha llegado. Él ya ha pasado por ahí. En su segundo viaje misionero, ¿verdad?, se fundó una iglesia ahí en Corinto. Pero Pablo vuelve a regresar otra vez y vamos a encontrar lo que dice este texto. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Mira, hermano, lo interesante de la verdadera adoración cristiana. Primero, él es una persona que exhorta y es una persona que puede unir discípulos y los exhorta para que ellos puedan exhortar también a otros y animar a otros. Pero lo interesante también es que nos vamos a dar cuenta aquí en este texto y en el versículo 4 que hay veces las situaciones no son como nosotros queremos. Nuestra verdadera adoración, hermanos, es probada cuando las cosas no salen como a veces nosotros estamos esperando. Los planes después de quedarse, ¿verdad?, un tiempo de 3 meses ahí en Corinto, que viene siendo Grecia, era que él pudiese esperar hasta que pudiese ser más fácil poder viajar.
estos 3 meses que está Pablo aquí es el tiempo de invierno. No era tan fácil viajar en barco. Entonces él se queda 3 meses y dice la escritura que se tramó una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria. Desde Corinto, en lugar de volver a regresar otra vez a Filipos, él quería agarrar el puerto más cercano desde Corinto para volver a regresar a Siria, ¿verdad? Y cuando hablamos de Siria, hablamos de donde estaba la iglesia de Éfeso, y de ahí pudiese agarrar otro barco que lo llevase hasta Jerusalén. Ese era el plan, porque él quería estar, ¿verdad?, listo para la fiesta que se avecinaba, la de la Pascua. Pero como ya hemos visto por toda la Biblia, la gente más religiosa, la gente que tiene tendencias más religiosas, regularmente son las personas que tienden a causar más estorbo en contra del evangelio verdadero. Y es lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Los judíos nuevamente en Corinto le causan otra revuelta. Si recuerdas, hubo una autoridad en Corinto hace unos capítulos atrás que lo defendió o lo protegió y no le dio la razón a los judíos. Posiblemente ellos se quedaron como emberrinchados. Y cuando ellos se enteraron de que posiblemente Pablo va a viajar desde ahí, pero no solamente viajaba Pablo, muchos judíos, hermanos, viajaban a la Pascua hasta Jerusalén. Ellos posiblemente dijeron, aquí es la oportunidad de descabecharnos a este hombre. Me imagino que pensaron, lo matamos y nomás lo aventamos por la borda. Y ya, ¿verdad? ¿Y quién iba a saber qué le pasó? Nadie. En aquellos tiempos, hermanos, no se hacían investigaciones tipo Discovery Channel. Ahora, ¿verdad? Tenemos tantos programas de investigaciones que te asombras cómo encuentran a los asesinos. Pero en aquellos tiempos, me imagino, era una manera fácil de deshacerte de alguien. Entonces, él planeó algo, pero no se le dio. Y él pasó 3 meses aquí en Corinto y no se nos dice la escritura claramente qué sucedió aquí. Nosotros podemos asumir varias cosas. La vida de Pablo, hermanos, fue una vida muy productiva en su vida cristiana. Y eso nos habla de un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios y que cada semana de su vida se esforzaba por glorificar más a Dios. Si tú puedes ir a Romanos capítulo 16, versículo 22, no lo voy a leer, pero en Romanos capítulo 16, versículo 22, ¿verdad? Escuchamos lo que dice ahí Pablo en cuanto a algunas de las cosas que él estuvo haciendo en Corinto. Posiblemente Pablo, desde Corinto, escribió la carta a los romanos que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces Pablo no se tomó unas vacaciones de verano, ¿verdad?, para conocer el hielo y la nieve, sino que él era muy productivo en su vida cristiana. Y eso es muy estimulante para nosotros, un excelente ejemplo que nos ayuda a entender, ¿verdad?, cómo nosotros en nuestra vida cristiana deberíamos estar siendo fieles, constantes, creciendo cada día en el conocimiento de la palabra de Dios. Llegará un tiempo en el futuro donde podamos ir a la carta a los romanos, hermanos, y es la carta doctrinal más difícil de explicar en toda la Biblia. Doctrinal, es la carta más difícil y podemos decir que es la carta superior de doctrina de la vida de Pablo. Tampoco se nos dice exactamente en qué momento él fue al Ilírico, que era otra región cerca de Corinto, pero posiblemente en estos 3 meses que está aquí, él viajó a ese lugar, al Ilírico, porque sabemos por la carta a los romanos que él tenía las intenciones de ir a predicar a aquel lugar también. Él estuvo siendo muy productivo en esta región. Versículo 4. Y lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Entonces, desde Éfeso, yo asumo que desde Éfeso, estos hombres viajan con él. Aquí tenemos, ¿verdad?, a 7 hombres que viajan con él. Algunos detalles interesantes, mira, pon atención, se menciona a Sopater, que era de Berea, en otras palabras era de Macedonia. Se menciona a Aristarco y Segundo. Segundo era el nombre de un esclavo, regularmente se le llamaba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y era una posición de esclavo en la casa de la gente que poseía un esclavo, o que podía sostener un esclavo, o que podía comprar un esclavo. Entonces Segundo posiblemente era un esclavo. Tanto Aristarco como Segundo también eran de Macedonia, pero particularmente de Tesalónica.
Luego tenemos a Gallo de Derbe. De repente hay una confusión porque escuchamos de dos gallos en la Biblia. Este no es un gallo mexicano de pelea, este es un gallo diferente. Gallo de Derbe, que era de la región de Galacia, y también tenemos a Timoteo, que Timoteo también era de la región de Galacia. Tendríamos que retroceder un par de capítulos para recordar cómo Pablo recoge a Timoteo en el camino. Y luego tenemos a Tíquico y a Trófimo de Asia, posiblemente de la iglesia de los Efesios o de Éfeso. Y si pones atención, tenemos como tres diferentes tipos de grupos, ¿verdad? De cada región donde se ha predicado el evangelio. De los únicos que no escuchamos aquí es de la iglesia de los Corintos. Es de la única iglesia que no escuchas que se hayan escogido personas como estos hombres para también hacer el viaje con ellos. No sabemos si porque tenía problemas ya con la iglesia de Corinto Pablo, o posiblemente como Pablo viajó hasta allá, él iba a recoger la ofrenda de la iglesia de Corinto, y cada uno de los otros hombres de su región iba a recoger la ofrenda, y luego le iban a llevar juntos hasta Jerusalén. Ese era el propósito. Otra de las cosas que vemos en la verdadera adoración, hermano, vemos compañerismo siempre entre los discípulos de Pablo y él. Un compañerismo. Pero un compañerismo donde la gente continuamente quiere hacer trabajo juntamente con él. Se involucraban también. Varios de estos hombres estuvieron dispuestos a sufrir con él en estos viajes misioneros. Y si no te habías dado cuenta, para ahora yo pienso que ya lo vas a entender. Ves todo lo contrario a lo que está pasando en Hechos 19. En Hechos 19 vemos una adoración falsa y en Hechos capítulo 20 vemos la adoración verdadera y lo que ésta produce. Produce verdaderos discípulos, produce discípulos, ¿verdad?, que exhortan, produce discípulos que se acompañan unos a otros y que tienen la capacidad, ¿verdad?, de poder discipular a otros, de exhortar a otros y de ponerse junto a ellos y de poderlos exhortar de acuerdo a la necesidad. Mira el versículo 5, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. No sabemos exactamente quién se adelantó de todos ellos. No sabemos si solo se refiere a Tíquico y Trófimo porque ellos eran de esa región o se refiere a todos. Pero posiblemente algunos de ellos o la mayoría de ellos se fueron en ese viaje porque ellos no corrían el peligro como Pablo. Pablo sí, porque era el que había llevado el evangelio por primera vez a Corinto y la trama era en contra de él, pero no en contra del resto de este grupo. Entonces un grupo se adelanta desde Cencrea hasta Éfeso para después esperar en Troas, para esperar en Troas al resto del equipo. ¿Qué hizo Pablo? Se regresó a Macedonia para agarrar el puerto desde Filipos y desde ahí viajar a Troas. Y vemos muchas similitudes con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué es lo que ellos hacen en Troas? Ellos celebran la Pascua en Troas. También la celebra, de alguna manera la celebra también en Filipos. También en Troas van a celebrar lo que pudiésemos llamarle el servicio cristiano que nosotros celebramos aquí. Vamos a escuchar por primera vez de una manera clara en el libro de los Hechos cómo celebraban el servicio cristiano los creyentes o las primeras iglesias de aquellas regiones. En este caso, Troas, lo más próximo a Troas era Éfeso. Y el evangelio ya se había extendido, ¿verdad?, desde lo que era Éfeso a las regiones de Asia, hacia el norte. Quiero ir, por favor, a Marcos capítulo 14, versículo 12, si me acompañas en tu Biblia. Ve a Marcos capítulo 14 y verso 12. Voy a leer para ti Marcos capítulo 14, verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos preparativos para que comáis la Pascua? Y él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? En los evangelios vemos una historia donde nuestro Señor manda a algunos discípulos a que preparen el lugar para la Pascua. Aquí vemos algo similar.
Algunos discípulos se adelantan a Troas y ellos son los que preparan cosas para el lugar donde vaya, para cuando llegue Pablo y ellos celebren juntos. Vemos muchas similitudes o muchas sombras del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y se está repitiendo en la vida de Pablo. Cada vez se está acercando más a Jerusalén Pablo y cada vez se está acercando más al peligro de perder la vida también Pablo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entre más Pablo se regresa a Jerusalén, mayor peligro. ¿Por qué? Porque ya le hemos hablado, ahí está el templo, ahí está el mayor ídolo, el jefe de los ídolos. Y entre mayor es el ídolo, mayor celo produce. Y por eso Pablo a cada rato era perseguido por los judíos. Entre más celosos eran los judíos, más lo querían atacar y más lo querían matar. Y así nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Entre mayor es nuestro ídolo, más atacamos, más queremos ofender con nuestra boca, más nos molestamos de una manera inapropiada. Versículo 6 de Hechos capítulo 20. Nos embarcamos en Filipos, nota la palabra ahí, nos embarcamos, aquí está hablando Lucas. Algunos hombres ya se fueron a Troas, pero ahora no sabemos si es alguien más juntamente con Lucas y Pablo. Pero ahora Lucas desapareció en Filipos hace capítulos anteriores y ahora reaparece aquí. Reaparece a Lucas de nuevo y ahora él se embarca. Lo que hace Pablo desde Corinto, viaja al norte hacia Filipos y dice que después de los días de los panes sin levadura, fue cuando se embarcó, después de los días de los panes sin levadura. En otras palabras, Pablo, Lucas y algún otro acompañante celebraron la fiesta de los días de los panes sin levadura en Filipos. Y el viaje desde Filipos les duró 5 días para llegar a Troas porque posiblemente los vientos les eran contrarios, porque no duraba tanto el viaje. Y luego en Troas se quedaron 7 días. Qué asombroso es esto, hermano. Mira los detalles de Lucas. Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para que nos quedara este libro y lo pudiésemos ahora nosotros recibir y practicar. Pero lo interesante es la capacidad de este hombre para recordar y plasmar todos estos detalles. Detalles de días, detalles de hombres y de dónde era cada uno. Un hombre, ¿verdad?, utilizado por Dios para captar todas estas cosas que tenían que quedar en las Escrituras y para que nosotros podamos ver las similitudes del ministerio de Pablo con el de Pedro y con el de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos eventos que se repiten constantemente en los ministerios de los tres porque vemos que fueron muy fieles y vemos que fueron 3 de los hombres, ¿verdad?, que más sufrieron por la causa del Evangelio. Como muchos otros también en la historia han sufrido, ¿verdad? Solo que a veces nosotros no conocemos. Hablemos un poquito de la Pascua, hermanos. ¿Qué significa? Ellos en Filipos se quedan y la Pascua y los panes sin levadura es algo que va de la mano. Quiero llevarte un poquito a las Escrituras si me acompañas. Y puedes ir a Éxodo, a capítulo 12. Ahí podemos ver en qué consistía, ¿verdad?, la Pascua. Éxodo, capítulo 12. Vea tu Biblia. Te voy a dar algunos detalles rápidos. Versículo 2 de capítulo 12. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Mira la importancia que Dios le daba a esto. El día que ellos celebraran la Pascua, en ese mes iba a ser el mes más importante para ellos como nación. Iba a ser el día más importante, pero el mes más importante para ellos. El mes en el que ellos celebraran la Pascua. Y podemos seguir algunos otros detalles. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas y un cordero para cada casa. Desde el primer día del primer mes se les dio una indicación para que el día 10 de ese mes cada familia tomara un cordero y se lo llevara a su casa. Para nosotros esta tradición no tendría mucho sentido, ¿verdad? Hay tradiciones que para nosotros sí tienen sentido, como cuando, por ejemplo, nos acordamos del Día de la Rosca, ¿verdad? Nos acordamos del Día de los Reyes Magos en México. Y por lo menos tenemos algunas costumbres que, aunque no sean muy bíblicas, por lo menos significan algo, por lo menos como para ir a comprar un pan y disfrutar en tu casa con la familia.
Pero hermanos, el entender la Pascua es muy importante porque la Pascua en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer a la cruz. Solo que la idea de la Pascua no comienza con nuestro Señor muriendo en la cruz, comienza desde el tiempo del Antiguo Testamento. Lo vemos desde el tiempo que Dios saca a su pueblo de esclavitud. Nota que para el capítulo 12 el pueblo de Israel iba a ser liberado de esclavitud o ya había sido liberado de esclavitud. Ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y después de que los liberó de Egipto, entonces les comienza a decir las cosas que deberían de celebrar para entender el significado de estas cosas. Nosotros vamos a poder entender, ¿verdad?, que se les dan estas cosas con un significado importante para que ellos entendieran por qué lo debían de practicar. Perdóname, me equivoqué. Para el capítulo 12 es cuando van a salir de Egipto. Para el capítulo 12 van a salir de Egipto. Yo estaba pensando en el capítulo 20. Para el capítulo 12 ellos van a salir de Egipto. Entonces les dice estas cosas, ¿verdad? Va a ser el más importante. Para el día, ¿verdad? 10, cada quien va a agarrar un cordero. Vamos a ir a algunos otros versículos. Quiero que vayamos al versículo 5 en adelante y voy a leer. El cordero será un macho sin defecto de 1 año, y lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Lo apartaban el día 10 y lo guardaban por 4 días hasta el día 14. No sé exactamente dónde lo ponían, pero agarraban ese cordero sin defecto y lo guardaban. Acuérdate que aquí todavía están en Egipto. Y es cuando fue instituida por primera vez la Pascua. Pero ellos siguen estando ahí, ¿verdad? Hasta donde vamos ahorita en ese versículo. Dice el versículo 6, después de guardarlo hasta el día 14, dice, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. La familia lo agarraba el día 10, el día 14, en la noche, lo mataban. Y el día 14, cuando lo iban a matar, ellos debían estar preparados con su maleta y con todas las cosas que necesitaban para salir, porque después de matarlo, tenían que tomar la sangre, versículo 7, y la sangre del animal era puesta en los dinteles de la puerta, tanto en los dos postes como en el dintel. El dintel sería la parte de arriba del marco de la puerta. Y entonces todas las familias que obedecieron, que pusieron la marca de la sangre en el marco de la puerta, fueron las familias que fueron preservadas de que sus primogénitos no murieran. La muerte del primogénito fue la última plaga. Hermanos, para poder entender la Pascua es importante entender por qué Dios instituyó un cordero que tenía que ser sacrificado. Cuando nosotros no hablamos para nada de la santidad de Dios, no va a tener sentido el sacrificio de un animal. Entonces, hermanos, celebrar la Pascua significa recordar el problema que teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Todos hemos mentido, todos hemos tomado algo que no nos pertenecía, todos hemos codiciado, todos hemos blasfemado el nombre de Dios, todos hemos roto su ley moral y santa. La última plaga que Dios trajo fue traerle muerte a los primogénitos para que los judíos no permitieran que sus hijos murieran de la misma manera. Tenían que obedecer lo que se les pidió específicamente para celebrar la Pascua. El animal, ¿verdad?, tenía que ser sacrificado, la sangre tenía que ser derramada, y la sangre era una señal para que el ángel de la muerte no entrara a ese hogar y quitara la vida al primogénito. Si pones atención, hermano, en tu casa, cuando tú puedas, Dios pedía, por lo menos aquí, celebrando la Pascua, pedía el primogénito de cada familia. Y el que no puso la marca de la sangre, reclamó el primogénito de la familia. ¿Notas eso? Más adelante, vas a ver muchas sombras de eso. También podemos retroceder un poquito para el tiempo de Abraham, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique ¿a quién? A su primogénito. La gente ahora escucha eso y dice, ¡ay! ¡Qué Dios tan malo y sanguinario! ¿Qué tipo de Dios es ese? Y utilizan eso como una buena excusa, pero lo hacen porque no entienden al Dios de la Biblia. ¿Sabes qué es lo que Dios estaba diciendo cuando decía denme al primogénito? Él estaba diciendo, todos ustedes, tanto judíos o hebreos o israelitas como egipcios, todos merecen morir. Los hombres, las mujeres y los niños, todos merecen morir. Es lo que les estaba diciendo. Pero los seres humanos, como no nos gusta que nos digan eso, nos sentimos a veces muy buenos, muy santos, muy justos.
Es como que demasiado duro escuchar esas palabras de parte de Dios. Pero hermanos, si hay alguien que tiene autoridad sobre la vida de las personas, ¿quién es? Es Dios. Por eso Dios pedía un sacrificio, hermanos, porque tenía que haber un sustituto para la ira de Dios, porque Dios es tan santo y tan justo que Él siempre le va a dar su merecido al pecado y siempre va a exigir, ¿verdad? Como juez justo y santo y bueno, darle su merecido al pecado. De alguna manera, pedir el primogénito y quitarle la vida al primogénito era que el primogénito de cada familia apaciguara la ira de Dios. Cuando dije eso por primera vez, mi hijo, el más grande, hizo los ojos así como diciendo... ¿Se imaginan por qué, verdad? Porque dijo, híjole, si hubiera sido primogénito en aquel tiempo, a lo mejor me hubiera tocado que me ofrecieran. Entonces, entender la Pascua es entender, hermanos, que somos culpables de pecado. Pero nuestro Señor fue puesto como el sustituto para que en lugar de que muera tu primogénito, o en lugar de que mueras tú, porque debía de morir toda la familia, solo que el primogénito, lo mejor de la familia, apaciguaba. Y esto era una sombra de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, en los evangelios, porque nosotros sabemos que ofrecer el primogénito en el Antiguo Testamento no era suficiente. No era suficiente, era nada más aplacaba temporalmente la ira de Dios, hasta que viniera el verdadero sacrificio. Te quiero llevar a 1 Corintios, capítulo 6, y versículo 11 y 12. Si puedes ir a la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 y 12. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiero hacer con este texto, hermanos? Quiero adelantarte a Éxodo. Ya no quiero que regreses a Éxodo. Yo te voy a leer un pasaje. Aparte de poder guardar el cordero sin defecto y sacrificarlo y luego poner la sangre en el dintel para que el ángel de la muerte no les quitara la vida y fueran librados, después de ese día ellos tenían que celebrar por 7 días, versículo 15 de Éxodo 12, tenían que celebrar por 7 días los panes sin levadura. Entonces el día de la Pascua sucedió por la noche antes de salir de Egipto, pero por toda la semana que venía, tenían que ellos que celebrar también 7 días, comer panes sin levadura. Para nosotros serían como esos panes que comen las personas que son del Medio Oriente, ¿verdad? Pan desinflado, le decimos nosotros. Pan que parece tortilla. Ellos están más acostumbrados a ese pan, nosotros estamos más acostumbrados a la tortilla. A la tortilla de harina o la tortilla de maíz. No sé cuál tú estás más acostumbrado. Pero tanto la Pascua como los panes sin levadura sucedían en la misma semana. La Pascua sucedía ese día en la noche y por 7 días ellos no deberían, ¿verdad?, de comer pan leudado o pan inflado. Para que el pan se infle hay que echarle levadura, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál es la idea? Una vez que tú entiendes lo que Jesucristo hizo al morir por tus pecados en la cruz, no solamente al cargar la ira de Dios por tus pecados, pero también vivir la vida justa, para poder vivir una vida justa, la gratitud que brota de tu corazón va a ser ahora festejar todas las semanas y cada semana viviendo una vida sin levadura. De alguna manera nosotros somos como ese pan que debemos de ser sacrificados a Dios sin levadura, sin pecado. Y nota lo interesante, que la fiesta de los panes sin levadura venía después de la Pascua, no antes. Celebrar la fiesta de los panes no era ganarse la salvación. Celebrar la fiesta de los panes de levadura era entender la salvación de que Dios los iba a sacar de Egipto. Y ellos deberían de vivir ahora una vida sin pecado, en obediencia a Dios, pero porque Dios los ha salvado. Y tú te vas a dar cuenta que ese es el problema fundamental del Evangelio, hermanos. Yo te digo, es el problema más fundamental, no entender el Evangelio. Mira lo que dice tanto 1 Corintios 6, 1 al 12, que ya lo leímos, también 1 Corintios 5, 7. Quiero leerte también 1 Corintios 5, 7. Dice el apóstol Pablo a los Corintios:
limpiémonos de la levadura vieja para que seamos masa nueva. Cristo es nuestra Pascua, el sacrificio por nuestros pecados. En los dos pasajes de los Corintios, Pablo está hablando con una iglesia con la que tuvo muchos problemas. Hermano, si yo te preguntara, hermano, ¿cuál fue la iglesia más pecadora entre todas las iglesias que hemos escuchado? Entre Éfeso, Tesalonicenses, Berea, Corinto, ¿cuál? No sé si ya dije Efesios o no, pero ¿cuál fue la iglesia más problemática? A los Corintios, ¿verdad? Más en el futuro tomaremos el tiempo para entrar a esta carta, pero la iglesia de los Corintios pareciera fue la iglesia más problemática. Y tú vas a ver que Pablo utiliza pasajes como estos para ayudarles a entender lo que significaba celebrar la Pascua y lo que significaba celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Lo voy a volver a leer, primero los Corintios 5:7 les dice, limpiémonos de la levadura vieja para que seamos masa nueva. Cristo es nuestra Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Quién fue crucificado en la cruz del Calvario? Cristo. ¿Quién fue o qué fue crucificado en Éxodo 12 cuando iban a salir de Egipto? Un cordero. Ese cordero representaba a Cristo. Que ahora nosotros, hermanos, no necesitamos ofrecer a nuestro primogénito, porque el Hijo de Dios ya fue crucificado. Pero debes de entender claramente, ¿verdad?, que Dios es un Dios santo y es un Dios justo, y que todos nosotros mereciésemos morir por causa de nuestros pecados. Pero Dios en su amor y en su misericordia mandó a su Hijo, para que siendo perfecto Él como hombre, nos pudiese representar perfectamente. Y Él se convirtió en nuestra Pascua. ¿Cada cuándo deberíamos de celebrar la Pascua? Cada que puedas, en tu mente y en tu corazón, entendiendo que Cristo fue crucificado por ti, para que tú vuelvas a recordar la necesidad de arrepentirte, ¿verdad? Y de vivir una vida como pan sin levadura, ¿verdad? Sin pecado. El vivir una vida sin pecado, hermano, no es ser perfecto. Pero el vivir una vida sin pecado sí significa que ahora tú quieres obedecer a Dios. Y que te quieres limpiar de aquellas cosas que a lo mejor has estado arrastrando ya por mucho tiempo y de las cuales te deberías de limpiar. Pablo le dice a estos hombres en esta iglesia que se limpien de la levadura vieja. Cuando él dice la levadura vieja, él se estaba refiriendo a un hombre que se estaba acostando con su madrastra. A tal grado era el problema de pecado en esta iglesia que un joven o un hombre joven se estaba acostando con la mujer de su papá. Nada más para que te des una idea del problema que había. Y parecía ser que por el ejemplo de ese hombre, otros en la iglesia se estaban contaminando y estaban no tomando en serio vivir una vida que le agrada a Dios. Y por eso les dijo, límpiense de la levadura vieja. Particularmente ahí ese pasaje se refiere a eso. Y cuando se refiere a hacer nueva masa, se refería a la iglesia. Que la iglesia aprendiera a hacer una masa sin levadura, ¿verdad? Para que el mundo la pueda ver y la pueda comer, una masa sin estar inflada por el pecado. Y es donde él afirma Cristo nuestra Pascua, el sacrificio por nuestros pecados. Y en este contexto, hermano, es que nosotros podemos entender lo que significa la Pascua. La Pascua, ¿verdad?, significa que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue inmolado, fue maltratado, fue golpeado, murió, derramó su sangre. Su sangre no es mágica, hermanos. El derramar su sangre significó morir, muerte real, muerte verdadera. Para que siendo él castigado, entonces Dios pudiese ser justo, castigando al pecado y dándole su merecido al pecado, por lo menos el pecado que tú tenías en tu cuenta, para que ese pecado pueda ser perdonado en base a que fue castigado sobre de alguien. Voy a brincarme a la segunda sección, que es del versículo 7 en adelante. La primera sección nos ayuda hasta el versículo 6 a entender que Pablo celebró la fiesta, ¿verdad?, de la Pascua o de los panes sin levadura. La comenzó a celebrar porque la fecha realmente sucedió posiblemente en el tiempo en que él se encontraba en Filipos y posiblemente lo celebró con los hermanos. Ahora, en la segunda sección, mira lo importante que aparece. Vamos a mirar lo que sucedía en la iglesia cristiana, en el mundo, ¿verdad?, donde se ha compartido y extendido el evangelio a todos estos lugares.
Versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Finalmente Pablo llega a Troas. Y en Troas el equipo de algunos de los discípulos ya estaban ahí esperándolo. Y posiblemente ellos ya están esperando en alguna casa de alguna persona que tiene dinero y que están preparados para celebrar el primer día de la semana. Y para el contexto que estamos viendo, viene siendo el domingo, el primer día de la semana. Nosotros regularmente vemos el primer día de la semana como el lunes, porque el domingo descansamos y para nosotros el primer día volver a comenzar es el domingo, ¿verdad? En algunos lugares del Medio Oriente todavía el primer día de la semana es domingo, porque todavía trabajan el domingo y descansan el lunes, o cambian los días. Pero podemos ver lo que está sucediendo en un servicio cristiano desde el versículo 7 hasta el versículo 12. La fiesta de la Pascua de los panes sin levadura ya había pasado, pero él llega y se reúne con la intención de poderla celebrar también con ellos. Nosotros por pasajes de las Escrituras sabemos que ellos hacían una comida y aparte partían el pan, ¿verdad? Recordando lo que es la Pascua y lo que Cristo hizo por ellos. Celebraban las dos cosas juntas. Vemos también que Pablo, ¿verdad? Da un discurso largo. Y fíjate lo que va a suceder más adelante. Esto es muy conocido por muchas personas. Versículo 8 en adelante. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Regularmente la idea que se da es que Pablo hablaba mucho y que lo durmió, ¿verdad? Entonces, pero si estudias bien el pasaje ahí, Pablo no lo durmió, ¿verdad? Porque una plática larga no nos debería de dormir, y menos cuando es de la palabra de Dios. Estudiemos un poquito lo que está sucediendo. Pablo habla largo porque él al día siguiente se va a ir, según lo que dice ahí. ¿Te imaginas tener al apóstol Pablo entre nosotros? Ya tiene mucho tiempo que él murió, pero ¿te imaginas tenerlo y conocerlo? Los que nunca han venido a la iglesia quisieran venir ese día al servicio para conocerlo, ¿verdad? Porque hay conocer a un personaje como él. Él va a partir y la iglesia lo ama, la iglesia lo quiere. ¿Quién no va a querer estar ahí? Celebrando juntos. Regularmente lo celebraban por la tarde en la noche porque los domingos la gente que todavía vivía en ese contexto trabajaba en los domingos por la mañana. Te vas a encontrar por ahí con personas que te digan que es el sábado cuando se debe celebrar, pero la iglesia en el libro de los Hechos, que entendió que no eran judíos y que no estaban sujetos a la ley judía ceremonial, comenzaron a celebrar el día domingo. Y lo vemos en pasajes como este. El día domingo, por la noche o por la tarde, como le queramos llamar, si por la tarde o cuando ya oscurecía, fue cuando se juntaban a celebrar el servicio, para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto. Hermanos, ellos no tenían baterías Energizer, no tenían esas baterías nuevas para ponerle las baterías pequeñas y funcionar y dieran luz. Eran lámparas con aceite. ¿Te imaginas estar oliendo lámparas con aceite, un aroma? ¿Qué hacen los aromas? Te duermen. ¿Te imaginas un lugar donde está lleno de personas y donde no hay mucho aire? Y regularmente cuando es un lugar alto, la concentración del aire caliente regularmente está arriba. Había mucha gente, hay calor, hay ciertos olores, ¿verdad? Entonces pareciera que todo se acomodó para algunos que ya venían cansados, para que cayeran, ¿verdad?, en un profundo sueño. Versículo 9, aquí es donde está lo principal de esta porción. Versículo 9, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Aquí dice joven y en el versículo 12 dice muchacho. O era un jovencito entre 8 a 13 o era un joven adulto entre 20 a 30. Creo que lo más factible es que era un hombre joven entre 20 a 30, porque era un hombre que, por el nombre que tiene, posiblemente era esclavo, era un nombre muy común de esclavo también. Y posiblemente había trabajado ese domingo por la mañana y como era un esclavo, trabajaban bastante duro y llegó cansado. Entonces parece que todo se le acomodó a Eutico
para que fuera lentamente cayendo en un sueño. Y dice que fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. No sé si porque había mucha gente o porque quería un poco del aire fresco. ¿No te ha pasado que cuando estás en un lugar donde te estás durmiendo, te levantas y vas un poquito afuera para ver si el aire te ayuda a despertar? Ya no necesitas salir, aquí con el aire acondicionado nos ayuda, ¿verdad? Ya tenemos tantas ventajas para esto. Pero por como fuera que haya sido la ventana de este lugar, él posiblemente está reclinando ahí, sentado cerca de, si era puerta o era ventana, reclinado junto a ese lugar, cae. Imagínate. Están en un servicio en domingo, están gozándose y de repente una tragedia. ¿No nos pasa a veces a nosotros así, verdad, en la vida? Todo parece estar bien, todo parece estar acomodado exactamente como queremos y de repente pasan tragedias. Y de repente nos entristecemos. De repente no nos va muy bien y no estamos de ánimo. Este joven que significa, ¿verdad?, afortunado, porque pareciera que fue afortunado, ¿verdad?, porque murió, pero lo resucitaron. Mira todo lo que sucede ahí, ¿verdad? El primer día de la semana, comparten juntos, hay discurso, hay una predicación de la palabra, el apóstol Pablo la da. Hay personas jóvenes, hay de todo tipo de personas, aún esclavos. Se sentaban a la mesa con personas importantes, que eran también a lo mejor creyentes, con mucho dinero. No había acepción de personas entre ellos. Versículo 10, pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Mira todo lo que sucede en el servicio cristiano, a tal grado que aún hay muerte en el servicio cristiano y hay resurrección en el servicio cristiano. ¿Y qué se supone? Que eso es lo que nosotros celebramos cada domingo. Cada que nos juntamos, cada domingo, es como si celebráramos nuevamente la Pascua de nuestro Señor, que Él murió por nosotros, que Él llevó el pago por nosotros y que Él vivió la vida perfecta por nosotros. Y ahora en gratitud le queremos ofrecer panes sin levadura los 7 días de la semana, ¿verdad? No solamente el domingo. Todo lo contrario a lo que sucedió en el capítulo 19, ¿verdad? Vemos idolatría en el capítulo 19 y en el capítulo 20 vemos adoración profunda. Vemos la institución del servicio cristiano y cómo lo hacían. Vemos un milagro, ¿verdad? Un detalle muy particular. Alguien muere representando la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Eutico como una figura. En Éxodo tenemos al Cordero y aquí, hablando al futuro de la muerte de Cristo, tenemos a Eutico como figura o sombra de nuestro Señor que murió, pero también resucitó. Dice que Pablo se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque él está vivo. Más o menos igual que Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas eso? El profeta Elías y el profeta Eliseo se recostaron los dos sobre la vida de un muchacho para revivirlo. En el pasaje de Hechos capítulo 9, cuando Pedro revive también a una mujer, parece ser que hizo lo mismo. Como si se hubiera tendido sobre ella para poderla revivir. Vemos un corazón, ¿verdad?, insistente, de devoción a Dios, de pedirle, ¿verdad?, por una persona que acaba de morir. Entonces imagínate cómo estaban las personas en el servicio. Pablo tuvo que parar el servicio, espérenme, y tuvo que descender y bajar. Y no sé si oró primero o no sabemos muchos detalles, pero sabemos que él se recostó sobre la vida de ese muchacho y sabemos que revivió. Y mira lo que sucede en el versículo 12. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. El versículo 20, con el cual comenzamos, nos habla o comienza con exhortación. Y el versículo 12 termina con exhortación. Es la misma palabra. Solamente que en el versículo 12 es traducida como consolación. Y en el versículo 1 es traducida como exhortación. Pero si agarráramos las dos palabras y las encerráramos los dos, comienza con exhortación y termina con exhortación. Solo que algunas veces exhortamos para animar a algunos a que vivan su vida con panes sin levadura, y en otras ocasiones, ¿verdad?, exhortamos para consolar al que se ha desanimado y al que necesita tomar
tomar o retomar su vida cristiana en obediencia y serle fiel a Dios. Qué maravilloso es esto, hermanos. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Que preparemos mis hermanos van a preparar un canto, o ya lo tienen preparado, pero también quiero que celebremos la cena del Señor. ¿Sí? Celebramos la cena del Señor porque la cena del Señor representa a Cristo, nuestra Pascua, que ya murió por nosotros, ¿verdad? Y Él ya resucitó para justificarnos. Y como Él hizo eso por nosotros, nosotros ahora queremos vivir una vida que le agrada. Te voy a invitar a que mientras me escuchas orar, que tú puedas reflexionar un poco acerca de tu vida, que tú puedas pensar si tu vida ha sido una vida como un pan que se ha engordado mucho con levadura, o si ha sido un pan que constantemente has tratado de limpiarte de levadura, ¿verdad? Ese es el recordatorio de la Pascua. Y voy a leer para ti la Escritura de una manera rápida. Sabemos que la iglesia lo celebraba. Te voy a leer primero los Corintios capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Celebramos la muerte del Señor porque nosotros entendemos lo que significó su muerte. Verso 27 dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Cada que nosotros celebramos, ¿verdad?, la cena del Señor, es recordar que Él murió por nuestros pecados. Y eso es motivo de gozo, no de tristeza. Porque si Él murió por todos tus pecados, entonces tú vas a ser libre de ser castigado porque Él murió, si tú verdaderamente crees en Él. Si tú no has creído en Él, eso es diferente, porque mucha gente dice: yo creo en Él. Pero ¿cómo podemos saber si alguien cree en Él? Porque constantemente quiere vivir una vida que quiere agradar a Dios, no para ganarse el cielo, sino porque Dios ya lo ganó por Él y quiere vivir una vida para agradarle. Y esa es la manera como te examinas. ¿Creo en el Señor? ¿Creo verdaderamente en el Señor? Si tú verdaderamente crees en el Señor, hermano, tienes que vivir diariamente como si celebraras la fiesta de los panes sin levadura. No vas a ser perfecto, pero sí vas a decir: reconozco que he pecado, que estoy fallando en esta área y me quiero limpiar. Porque el Cordero, el Hijo de Dios, es digno de que yo viva siendo un pan sin levadura, un pan sin pecado. Que yo le diga al Señor: ya no quiero vivir siendo dominado por mi pecado. Si tú crees en el Señor y si tú crees que Él realmente murió por tus pecados y tú quieres vivir una vida para agradarle, entonces yo te invito, ¿verdad?, a que tú prepares. Ahí hay una galletita, tú puedes preparar el vaso, le puedes levantar la primera capa y puedes tomar esa primera parte de la galletita que representa su pan, y también puedes abrir la copa de este jugo que representa, ambas cosas representan su muerte, tanto su cuerpo como su sangre. No se convierten en el cuerpo de Cristo ni en su sangre, simplemente representan. El Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Porque si esto fuera el cuerpo y la sangre de Cristo, seríamos caníbales que nos estamos comiendo, ¿verdad?, su carne y su sangre. Y esto ni sabe a sangre y esto ni sabe a carne humana. Esto es simbólico, en memoria de nuestro Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de celebrar juntos, Señor, la Pascua. Padre, te pido que a cada uno le ayudes a examinarse, Señor.
Tú conoces las mentes y los corazones de las personas. Te pido por aquellos corazones, Señor, que quieren creer en ti, que quieren creer en tu sacrificio, que se sienten culpables de pecado, pero que sí quieren creer y que tienen un deseo de creer. Te pido que los muevas a obedecerte, Señor, a seguirte, a creer tus palabras. Te pido, Señor, que ayudes a mi hermano también a vivir una vida como un pan sin levadura. Que no sea solamente los domingos, pero que sea el resto de la semana, Señor. Gracias por tu exhortación y gracias por tu confort, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de examinarnos y de pensar cómo está nuestra situación delante de ti. Y gracias por la oportunidad que nos das de participar de la cena. Puedes participar de la galleta si así lo quieres hacer, en memoria de que el cuerpo de nuestro Señor fue entregado. Y también puedes participar del jugo en memoria de la sangre que fue entregada en esa cruz, en la cruz del Calvario, y también representa su muerte. Él realmente fue castigado, hermano, por tus pecados. Padre, te queremos cantar, Señor. Gracias por esta oportunidad.